Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en una sesión más de la sala en la 4TV. Hoy tenemos dos compañeras muy interesantes. Las dos son maestras en temas de género, pero bueno, voy a tratar de presentarlas brevemente a cada una de ellas. En primer lugar, nos acompaña la maestra Jimena Estrada. Ella actualmente colabora en el Instituto Nacional de Formación Política en el sector le dicen sector de paz o cultura de paz, el programa de cultura de paz. Anteriormente también colaboró en el Frente Amplio de Círculos de Estudio, que pues es una vertiente sectorial con el tema de mujeres, y pues también nos encontramos con la compañera Dalia Gutiérrez. Ella es originaria de Michoacán. Ella también conformó parte del Frente Amplio de Círculos de Estudio, de la Red Nacional de Círculos de Estudio, y actualmente se desempeña en la Secretaría de Mujeres, ayudando en las labores allá en Michoacán. Y pues ellas hacen actividades de formación, dan algunos talleres, algunas pláticas, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la soberanía y las mujeres. Entonces, les damos la bienvenida a las dos. ¿Cómo han estado? Muchas gracias, bien, pues aquí con gusto otra vez estar aquí en la 4TV y poderles acompañar para hablar de diferentes temas y sobre todo los temas de mujeres y la soberanía. Muchas gracias. Me siento muy contenta de estar con ustedes. Ambos son compañeros con los que ya hemos dialogado en diferentes espacios. Ahorita me emocionó mucho escuchar a Marco cómo hace como una remembranza del trabajo de la organización en temas de mujeres, y eso pues siempre me da mucho gusto estar contigo, amiga, compartir este espacio. Claro. Muy bueno. Sí, pues ahí vamos a empezar tocando el tema de la soberanía. La soberanía actualmente, pues se habla mucho, tanto en algunos medios de la derecha, pues ahorita vamos a ver qué están diciendo, pero también desde la izquierda, incluso desde Morena, se están haciendo asambleas sobre la soberanía. Pero para ir teniendo un contexto, yo quisiera que muy fácil, muy breve, nos platicaran cómo describirían o qué, desde el tema de mujeres, cómo le darían un enfoque a la soberanía. ¿Quién quiere iniciar? A mí me parece que la soberanía es un tema súper importante. Siempre que me toca estar en diferentes espacios, les pregunto a las compañeras, compañeros en general, ¿qué pasaría si en este momento yo me fuera a meter a sus casas y les dijera a partir de este momento yo voy a dar las órdenes, ¿no? O voy a designar tareas específicas? Y siempre compañeras y compañeros dicen, no, pues es que eso no puede ser. Creo que la soberanía implica reconocimiento de nuestro territorio, y tenemos que defender la soberanía porque es estos espacios en los que estamos, cómo organizamos la vida, hacia dónde vamos poniendo los acentos para una vida digna. Y además creo que la soberanía tiene todo que ver con la cultura de paz, porque implica construir una vida vivible. Y estamos en un momento en el que tenemos al vecino del norte muy vigilante a el territorio de México, pero también es porque por mucho tiempo, en el tiempo de los neoliberales, se sirvió de los recursos de México y de América Latina. Entonces, creo que hablar de la soberanía implica el cuidado de nuestro territorio, el cuidado de nuestros espacios, y además una participación activa de la ciudadanía. Estamos en un momento donde la gente está muy informada y debe tomar una postura para garantizar esa vida que queremos construir vivible. Yo agregaría que más que nada yo creo que es poder tomar decisiones propias, como ya lo decía Jimena, o sea, si es de nuestro territorio, de nuestra persona, nuestro espacio en la casa, tener la decisión de designar cierto tipo de acciones, de tarea, poder movernos en ese espacio donde nosotras vamos a decidir de qué o cómo se van a decidir algunas situaciones en el hogar o mi vida propia, la soberanía personal de mi cuerpo, ¿no? Para empezar, que en ese caso como mujeres, pero creo que justamente es importante que sepamos cómo es como el entorno de nuestra democracia en México pues se está llevando a cabo, ¿no? Y que
hay derechos, hay actividades en común en las que nosotros nos regimos de una forma y que justamente no tienen por qué entrar otro tipo de designaciones, que en este caso pues mucho tiene que ver con los Estados Unidos. Ellos quieren mandatar y decir de qué manera se tienen que tomar las decisiones dentro de nuestro país y que justamente eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar o a darnos cuenta para pues impedir, ¿no?, esa injerencia en nuestro país y que las personas nos movilicemos o por lo menos estemos conscientes de cómo es que se llevan a cabo este tipo de intervención, de injerencia, por medio también de las acciones de los medios de comunicación, ¿no?, mediáticas, y cómo frenarlas, cómo ponerles un alto en unidad, en una organización pues de todo el pueblo, de todo México, para que sepamos cómo podemos pues combatirlas, ¿no? Porque desgraciadamente si no estamos informados, pues esto se replica de una forma pues más fácil y nosotros también somos parte de esa situación, ¿no? Y que en vez de ponerle un límite, pues desgraciadamente nos volvemos parte de ese problema, ¿no? Bueno, ya están nombrando soberanías en plural, entonces ya mencionaron lo importante de la soberanía incluso en el mismo cuerpo, pero también ya están mencionando la soberanía pues en el tema de la comunicación, que pues precisamente es algo que ya no es como que nos debamos de tapar los ojos, porque la intervención está dada, ¿no? Está echada a andar. El reflejo, no solamente las pruebas están en México, como casos como este de Chihuahua con Maru Campos o algunos otros temas que precisamente traen una narrativa de injerencia, ¿no? Antiguamente, Estados Unidos es experto en señalar lo que él es, ¿no? Es como una proyección. Antes, primero decían que los socialistas, los comunistas, después los terroristas, mucho para cuando se metieron en el Medio Oriente a saquear su petróleo, esa era la narrativa, terrorismo. Ahora su narrativa es narcogobiernos, y ahí se tiene sembrada esa palabra desde el sexenio anterior con Andrés Manuel, que pues por cierto pues se ha investigado demasiado y pues ha salido avante y limpio de todo eso, pero siempre tratan de manchar. Y pues hay diferentes estrategias de intervención. Ya mencionaron la cuestión de la comunicación. Podemos ver la guerra económica con los impuestos. Ahora nosotros lo vemos reflejado en México, pero el caso más evidente es nuestro vecino Cuba, ¿no? Que ha sido acechado por más de medio siglo con la guerra económica estadounidense. Y pues ahora también pues sabemos que estos imperios van sobre nuestros recursos. Entonces a veces es muy difícil y a veces contradictorio porque pues en México ya teníamos instalado todo un sistema económico en muchos lados de empresas transnacionales, las minerías, que se les puso un freno, por ejemplo, a algunas privatizaciones en los sectores, pero también ya teníamos impregnado y arraigado mucho el tema del narco, que se hizo una estrategia pues desde los 80 prácticamente o un poco antes, donde la intervención precisamente por medio de la DEA, de la CIA, etcétera, pues es muy evidente, hay muchos libros, ya hay muchas cuestiones donde lo podemos constatar. Entonces, para todo ese contexto que menciono, pues también es importante la historia. Eso es algo que nos ha enseñado mucho tanto Andrés Manuel como ahora Claudia Sheinbaum. ¿Qué podemos ir hacia la historia en México y la soberanía y cómo han participado las mujeres en las luchas en México, ¿no? Bueno, históricamente las mujeres han estado presentes en todas las luchas, cambios en nuestro país, desde la independencia, que es lo que más se tiene, ¿no? Así como visualizado. Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, una gran michoacana, Gertrudis Bocanegra, la Barragana, así le llamaban, la generala, la nombraron la generala, pero también le llamaban la Barragana. Y así muchísimas mujeres en la independencia estuvieron presentes y defendieron, ¿no?, a nuestro país en esos tipos de momentos, ¿no? Donde pues
tenían que salir adelante aún con toda la adversidad que esto significaba, porque a las mujeres se les minimizaba, ¿no? Y se les decía que ellas no podían, no tenían la capacidad para empezar ideológica, o sea, que no pensaban, y que ellas no podían tener acceso a las armas, que no podían estar al frente, ¿no? De las tropas, por ejemplo. Sin embargo, se sabe de trayectorias de mujeres donde estuvieron al frente porque hombres como Morelos les dieron esa posibilidad, ¿no? Porque sabían de su capacidad de estar al frente. Y bueno, también en los otros momentos, ¿no? En la Reforma también no hay mucho conocimiento de las mujeres, pero ahí ha estado, por ejemplo, Margarita Maza Parada, ¿no? Que ya se reivindicó su segundo apellido. Anteriormente la llamábamos de Juárez, ¿no? Como su esposo, pero ahora ya se visibiliza en ese sentido. Y ella, junto con otras mujeres, pues obviamente también tuvieron una intervención en esos momentos importantes, aun cuando andaban pues huyendo junto con su pareja, ¿no? O a veces en otros momentos donde no estaban, y ella mandaba también apoyos de alguna u otra forma desde los Estados Unidos. O sea, creo que ha habido representaciones donde las mujeres han tenido una importante representación para defender nuestro país del injerencismo, ¿no? Y en la revolución, pues también hubo pues muchísimas mujeres, también las Adelitas, ¿no? Y conocemos de algún caso de una mujer trans, que fue la primera que se sabe en la mujer trans, Amelio Robles, que fue igual, ¿no? Una mujer que se cambió para poder estar al frente, pues defendiendo, porque no era bien visto, pues que las mujeres pudieran, como ya lo decía, ¿no? Tomar las armas. Y ella o él en este momento ya pues decide cambiarse de género para poder estar pues tranquilamente, sin tener tantas violencias, ¿no? De las que desgraciadamente como mujeres en ese momento se vivían, pero pues que hoy se siguen replicando algún otro tipo de situaciones. Entonces las mujeres siempre han estado hasta la actualidad. Y lo que comentaba sobre Maru Campos, ahí quería tocar algo que dijiste. No significa que por ser mujer se haga la diferencia, ¿no? Que tenga un pensamiento progresista y feminista para hacer cambios a favor de nosotras, pero también de la soberanía, por ejemplo, en este caso de nuestro país. O sea, estamos viendo que una mujer como María Eugenia Campos, ella está permitiendo, ¿no? Que haya la injerencia por medio de personas, ¿no? De la CIA, pues que se intervinieron aquí en ese momento, y que ella fue parte de toda esa situación. Entonces, las mujeres también pueden ser una cuestión de cambios para bien o para mal. Y en el caso del feminismo, yo creo que es importante que tengamos claridad para saber cómo hacer la diferencia a nosotras en el momento de la defensa de nuestro país. Y hay muchas maneras, pero yo creo que en ese momento lo tocaré en otro tiempo. Jime, pues algo más en la historia, algunas personajes que recuerdes. A mí me parece que es muy importante que nos situemos, que hablar de soberanía también tiene que ver con la democracia. O sea, la soberanía es un concepto que nos sirve para ir hilando caminitos. ¿Y por qué tiene que ver con la democracia? Porque tiene que ver con la participación de múltiples personas. Y justo siguiendo lo que decía Dalia, por mucho tiempo se pensó que las mujeres no eran sus espacios, los espacios organizativos, los espacios de toma de decisiones, los espacios al frente. Tenemos muchos avances muy importantes, principalmente durante los gobiernos de Andrés Manuel y de Claudia, en favor de las mujeres. Pero algo que para mí es muy importante para que la gente de a pie reconozca por qué nosotros nos estamos organizando en favor de la defensa de la soberanía, es reconocer para qué me sirven esas políticas públicas. Incluso ahorita también escuchándote pensaba en algo que a mí me parece que fue fabuloso que hizo Andrés Manuel, que fue cuando hizo, o sea, que solo México podía expropiar el litio, hacer uso de él, porque es un mineral muy importante que, sí, o sea, que todos los países querían o quieren explotar. Y el que solamente México pueda ser quien haga uso de eso permite que la riqueza que se extrae de ese mineral se quede en el pueblo de México, y que a su vez eso implique pues una posibilidad de vida mejor para la ciudadanía. Y eso es algo importantísimo. Creo que en el caso de específicamente del litio y de Sonora es algo incluso de justicia social, porque por mucho tiempo
se ha explotado la riqueza de Sonora y han vivido situaciones terribles con las diferentes situaciones de las empresas que llegan de otros países, principalmente de Estados Unidos y de Canadá, y que les dejan como resultado pues situaciones incluso de malformaciones en ellos, en ellas y en los que vienen. Pensaba un poco en el caso del lago de Sonora, ¿no? Sí, lago de Sonora creo se llama, todo lo que pasó. Y entonces pensamos que la soberanía también es el cuidado. O sea, hablar de soberanía implica la posibilidad de una vida digna, que yo pueda decidir sobre los espacios, pero también que pueda decidir cómo quiero vivir. No estar diciendo, bueno, pues como salga, ¿no? O sea, una supervivencia que pone en contradicciones la vida de quién, de la clase trabajadora principalmente, la gente que se quedó cerca del lago de Sonora y que vivió y vive situaciones terribles a través de las situaciones que se dieron de sustancias que cayeron al río, pues es la gente de esa zona. O sea, no son los privilegiados, no son los ricos. Entonces, hablar de soberanía es hablar del buen vivir, es garantizar que todas las personas podamos imaginar esa vida posible que ya han puesto otras actores políticos al centro. No sé, un poco pienso como en la visión de nuestros hermanos zapatistas, pero eso hoy, o sea, todo el tiempo, ¿no? Dejar de estar esa hipervigilancia porque el sistema neoliberal nos tiene con el pie en el cuello. Entonces, si en eso pensamos en las mujeres, pues quienes iban a lavar a ese río eran las mujeres, las que se bañaban en ese río eran los hijos de esas mujeres. Entonces, la soberanía debemos de entenderla en lo sencillo, cómo en mi espacio inmediato afecta, cómo puede beneficiar, además, ahorita que tú decías el tema de Medio Oriente, o de Oriente Medio más bien, corrijo, que son ricos en petróleo, pues México también es un país petrolero, que siempre está diciendo la derecha, no, ya no da para más Pemex, pero es una de las paraestatales más importantes de nuestro país. O sea, garantiza la educación pública en este país. Entonces, no es cierto, o sea, quieren que nosotros digamos hay que dejarlo para que otros vengan a agarrarlo y a enriquecerse de la riqueza que surge de de esta riqueza natural que garantiza la vida y la mejora del pueblo de México. Entonces, la soberanía nos está atravesando en la vida cotidiana todo el tiempo. Y pues siempre les digo a las compañeras, hay más mujeres que hombres en este mundo. Entonces, cuando hablamos de poner en entredicho la vida, o sea, más de la mitad de la población del mundo está pues mal, porque somos nosotras las mujeres y nuestras familias. Bueno, ya están mencionando pues cómo lo estamos también viviendo en la actualidad, pero ahí cómo podrían profundizar después de hablar un poquito de historia de mujeres en las luchas de la soberanía, de las revoluciones mexicanas, pues ya más acá y de una forma más contemporánea, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo es el movimiento, cómo es la lucha de las mujeres? ¿Qué se ha logrado hasta ahorita? ¿Qué podrían mencionar sobre cómo la vivimos en la actualidad? Bueno, pues justo lo que comentaba Jimena sobre la defensa, ¿no?, de los recursos naturales en nuestro país. Hubo una etapa muy importante también de la defensa de los recursos, que fue el petróleo, los energéticos, y salieron muchas mujeres a defenderlo en las calles, con las Adelitas en el momento de López Obrador, y estuvimos sentadas en el Senado, en el Congreso, ahí, para que no se pasaran este tipo de legislaciones, ¿no? Entonces, las Adelitas también estuvieron ahí haciendo frente en contra de los conservadores, de la derecha en este caso, ¿no? Entonces, eso es pues más reciente, más actual, pero las movilizaciones en general de las mujeres feministas son importantes porque, sobre todo de las mujeres feministas anticapitalistas, porque son las que han estado denunciando pues todo el extractivismo, todas las situaciones que se viven en lo que ya decía también Jimena, ¿no?, en los ríos, en los bosques, en la tala de árboles, y que son las primeras que salen a defender el territorio para que dejen de estar haciendo ese tipo de situaciones. Pero además esto en conjunto podríamos entenderlo que vienen de la mano con el narcotráfico. O sea, hay grupos metidos ahí para que pues las poblaciones también se muevan, no estén ahí, pero detrás está el capital. O sea, los capitalistas están ahí, ¿no?, en conjunto, y que
las mujeres campesinas de los pueblos originarios son quienes más han estado en la defensa del territorio, pero más específicamente, como ya lo comentaba, el anticapitalismo que mujeres feministas denuncian, pues es todo lo que alrededor nos pega, ¿no? A nosotras que tenemos que estar pues sobreviviendo, porque también somos las primeras, las mujeres y nuestra familia, las que tenemos esa responsabilidad de tener que darles de comer, ¿no? Los alimentos, pero que ya están contaminados, ¿no? También con agrotóxicos y con diferentes medios que se les da para reforestar, para hacer algún tipo de cambios, pues, en los árboles, en las plantas, y que desgraciadamente eso tiene una afección contra la salud de las personas en general y de las mujeres, pues con los hijos, con las hijas, que son quienes están al frente del cuidado, pues desgraciadamente son quienes les toca también estar pues llevándolos, ¿no? A cuidarlo. Entonces, todo esto es parte también de la denuncia de lo que representa el capitalismo, de cómo pues permea en enfermarnos también y que elimina cierta manera de estar en nuestro medio ambiente pues más sano, ¿no? Más equilibrado, que también es un derecho para toda la ciudadanía y que desgraciadamente a ellos no les interesa, no les importa, pero las mujeres sí, porque son las primeras que van a tener estas pues, situaciones, ¿no? De ser perjudicadas, y que denuncian y que levantan la voz por eso en las calles. También las mujeres, pues el hecho de que nosotras digamos que necesitamos estar en el espacio de toma de decisiones es importante porque, claro, con un pensamiento con conciencia feminista, porque hace una diferencia real de que haya paridad en todos los espacios, ¿no? De que sean reales la justicia y la igualdad de derechos, porque necesitamos estar a la par, hombres y mujeres. Entonces, eso se vuelve demasiado democrático y que justamente es lo que muchas veces los hombres pues han tratado de relegar a las mujeres para que no estuvieran tomando ese tipo de espacios, porque les quitamos, digámoslo así, ¿no? Esos lugares que anteriormente pues los estaban pues tratando de tener para que no, para que más hombres pudieran llegar ahí. Y las mujeres, pues obviamente, al tener esos espacios van a cambiar, van a llegar a ser una manera de llevar las cosas pues diferentes, ¿no? Para un derecho de todas las mujeres. Y creo que pues me quedaría hasta ahí. Bueno, ahí Jimé, precisamente ya está diciendo que la equidad, la paridad, mucha gente puede decir, bueno, es que en leyes ya está ahí escrito. En la actualidad, con la doctora Claudia Sheinbaum, la primera presidenta en México, pues es algo a la vez simbólico y a la vez cosas que se están accionando, como la creación de la Secretaría de Mujeres, que no existía en México. Anteriormente, incluso en algunas cosas muy cuestionadas, sería cuestión de debatir más, pero simplemente con tener el primer gabinete paritario con Andrés Manuel, pues ya fue un paso importante. En las cámaras también se busca eso, pero también sabemos que aunque en leyes o que se den ciertas líneas desde el gobierno federal en los liderazgos, ¿qué en la realidad pasa, no? ¿Cuáles son ahí las deudas? ¿Qué más se debe de impulsar o cómo ha sido esa lucha también pues en la cotidianidad de las mujeres con estos temas en la actualidad? Pienso que es muy interesante escucharles e ir como hilando para organizar cómo vamos a entender el tema de la soberanía, porque primero, algo que también siempre les digo a todas las compañeras, compañeros, es que pues estamos muy contentas, muy contentos de tener a la primer mujer presidenta. Pues, si queremos hablar de paridad en México, necesitamos otras 200 mujeres. Y aquí estoy de acuerdo contigo, Dalia. Necesitamos que sean mujeres de izquierda, mujeres de territorio, mujeres que conozcan las necesidades de las mujeres, de la vida cotidiana, porque si no, entonces imaginamos que todas las mujeres la pasan padrísimo, que todo está muy bien y que todos los avances que se han dado son suficientes. Y eso es mentira, falta mucho más. O sea, todo lo que hemos trabajado es para empezar a mirar con más claridad. Ya empezamos a principios de los 2000 a ponernos los lentes violeta, pero ahora no basta la perspectiva de género, ahora necesitamos problematizar con otros enfoques, la interculturalidad, incluso México como un país
pluricultural, también el reconocimiento de las mujeres y hombres afromexicanos, algo fundamental, porque han estado borrados e invisibilizados de nuestra historia. Y además lo que está encima de eso es el colonialismo, y eso son cosas que, no sé, creo que también va a costar un poco empezar a sacudirlas. Pensar en el tema del racismo que prevalece de manera desmedida en México, igual que el machismo, aunque es un país maravilloso, tenemos esos, como que eso cuelga todavía de nosotros, de la vida de todas las personas, y que lo traemos arrastrando de toda la vida neoliberal en la que hemos vivido, porque casi, no sé, pienso en mi vida, ¿no? Toda mi vida ha sido bajo este sistema. Entonces, implica mirar con finura. Pienso que también es muy importante llevar, o sea, la política pública sirve para hacer guías, ¿no?, de la organización de un país. Pero eso, ¿cómo va a garantizar que la vida de las mujeres, de los hombres del pueblo de México se transforme? Y para eso, creo que para eso sirve la formación política, para poder socializar de manera sencilla, pero sencilla no porque la gente no pueda entender de otra manera, sino porque es mucho más fácil que yo me apropie de esa discusión y yo diga, claro, este tema me está atravesando porque es mi vida la que está en medio, ¿no? Entonces, a la hora que nosotros problematizamos, desmenuzamos una política pública, es más cercana para la gente y podemos entender la importancia. Ejemplo de esto, la igualdad sustantiva. O sea, el no haber existido nombradas en la Constitución, México no había dicho que no iban a poder participar las mujeres en espacios de toma de decisiones y demás. No existía aún, aunque ahí puntos suspensivos y banderas ultra de cuidado, porque ahora ya son propuestas. Sin embargo, al no encontrarnos en esas historias, en la historia de nuestro país, en las transformaciones, ¿cómo voy a imaginarme yo una niña de no sé, de alguna parte de Michoacán, que voy a ser presidenta si no me reconozco en la historia de mi país? Y necesitamos reconocernos. Por eso es muy importante tener una mujer científica y una mujer de izquierda al frente. Ahora necesitamos un montón de mujeres más de izquierda haciendo la diferencia, porque solo eso va a permitir una profundización que esperemos en poco tiempo implique un cambio en la cultura, que además dicho está que cuando hacemos análisis de cultura de paz, lo que más nos cuesta transformar para acabar con temas de violencias es la cultura. O sea, ese es como del talón de Aquiles de la sociedad. Tenemos que hablar más todo el tiempo, todos los días, todas las personas de estos temas para poder garantizar igualdad. Y además entender que hablar de mujeres, igualdad, democracia, todo eso implica la soberanía. Entonces es algo fundamental, es algo que está poniendo al centro nuestra vida, un buen vivir. Bueno, ya están mencionando en la actualidad los avances, pero también la lucha constante que se debe de seguir haciendo. Ya mencionaste también la importancia de informarse, de formarse, y precisamente pues estamos en una situación extraordinaria con el tema de soberanía porque ya estamos viviendo la injerencia, ¿no? De varias formas. Algunas personas, y también algo que quería por ahí de repente ahorita irme, o sea, mencionas mujeres, pero que sean de izquierda. Y ahí quisiera que mencionaran algo que es ser una mujer de izquierda. ¿Por qué? Porque luego en medios o narrativas, pues quieren decir, no, pues no importa que sea, no sé, ni de derecha ni de izquierda, como si fuera lo mismo, ¿no? Entonces, en este tema de la soberanía, ¿qué importancia es tratar de asumirse y de practicar ser de izquierda y cómo lo viven, desde Morena, desde los diferentes espacios, porque pues han participado en cuestiones de la formación, en cuestiones a veces de la organización, desde diferentes enfoques? Ahí, ¿cómo pudieran hacer alguna aportación desde qué significaría en la actualidad, pues esta lucha por la soberanía desde un punto desde una mujer de izquierda, para definir un poquito qué es eso de mujer de izquierda?
Híjole, pues es un poco complejo para mí, porque va a la subjetividad, ¿no? Así como que cómo lo comprendemos, cómo entendemos. Pues yo creo que es cuestionar a las estructuras en las que nos encontramos en el mundo, donde hay un grupo que hegemoniza, ¿no? Lo económico, lo social, lo político, y en los gobiernos, de esa forma, ¿no? Se ha dividido en cómo se llevan los gobiernos, si es un gobierno de izquierda, un gobierno progresista o un gobierno de derecha, conservador, que normalmente los de izquierda, pues se supone que van a los derechos y justicia para las mayorías, el bienestar para las mayorías. Y la mayoría de los casos de los gobiernos de derecha están inmersos nada más en su beneficio personal, de grupos hegemónicos, y que pues van a tener ganancias de las mayorías, ¿no? O sea, ellos ganan de todos los demás, pero se empobrece a los pueblos. Entonces, como entender esa dinámica o esa diferencia en donde cierto grupo de personas se benefician de los demás, esa es una actitud de derecha, es una actitud de clase, una actitud de ciertos grupos hegemónicos que ven por sus beneficios como clase, raza, y también el género pues va de entrada, ¿no? Y los de izquierda se supone que tienen que tener mayor justicia, igualdad con todos, con todas las personas. Por eso una cuestión ideológica que se visibiliza desde la izquierda es que tanto hombres como mujeres pues tienen que ser justos, ¿no? Democráticos. Entonces el machismo no entra, no debería de ser. O sea, el caso de los compañeros de izquierda tendrían que eliminar esa actitud machista, porque esa es una actitud patriarcal, conservadora, que quiere tener este sometimiento para un grupo de personas, en este caso de las mujeres mayormente, y que no le permita tener los mismos derechos que ellos tienen. Y por eso la izquierda tiene que ser muy justa e igualitaria, o sea, que en todos lados se permeen los derechos para las mayorías, para todos y todas, no para un grupo de personas. Y ahí es donde tenemos que mover muchísimas estructuras mentales, sobre todo de compañeros y también de mujeres, por supuesto, porque también traen una colonización machista y patriarcal, muchas, que quieren ser sectarias, que quieren ser con actitudes que no son para todos y no son más sociales, sino que son individualistas y egoístas. Y eso es parte de lo que promueve el sistema capitalista, que es de derecha y conservador. Entonces ahí es donde tenemos que tener pues mayor claridad de quiénes son las personas que sí están promoviendo una izquierda y que tiene una conciencia pues para las mayorías y de feminismo, ¿no? Jimena. Yo creo que tenemos que situarnos en reconocer este feminismo para el 99% de la población del que nos habla Nancy Fraser. Que todas las personas entendamos que el feminismo no es que una mujer ahora quiere dominar a los hombres, eso no es. O tal vez creo que eso definitivamente no es. Tal vez es ahí donde de repente se mete pues los conservadores, las mujeres conservadoras, para decir que ya hay muchos derechos. Pero eso pues es mentira. Creo que estoy de acuerdo con lo que dice Dalia cuando habla de la subjetividad. Pero creo que debemos de pugnar por una subjetividad que vaya más allá del individuo a la colectividad, que también son propuestas de Fernando Buenabad. O sea, reconocer cómo podemos empezar a entender en lo cotidiano que las mujeres deben participar en todos los espacios de toma de decisiones, que la voz de las mujeres es importante, que el ejercicio de cuidado de la soberanía y de la vida, las mujeres lo hacemos de manera casi automática. ¿Por qué? Pues porque nos han socializado para eso. O sea, pensaba y hace rato me quedé como ahí en puntos suspensivos, ya no lo desarrollé, pero pensar, ¿no? ¿Quiénes defienden el agua, el territorio, los bosques? Las mujeres. No es porque las mujeres seamos lo máximo es porque vivimos esos espacios, es porque sabemos que esos lugares son donde nuestros hijos van a jugar, es porque sabemos que la tierra nos da de comer. Un acto que me parece muy importante para garantizar la soberanía de este país fue cuando Andrés Manuel dijo que ya no íbamos a consumir este maíz transgénico, porque en realidad, pues sí, los mexicanos comemos todos los días
una tortillita o 2 o 3 o no sé cuántas, muchas en nuestra comida cotidiana, y estamos contaminando nuestro cuerpo, como bien decía Dalia, de estas sustancias que están ahí que alteran una semilla para garantizar que sea más rápido su proceso. Entonces, ese es otro buen ejemplo para hablar de soberanía. O sea, es cómo yo voy a cuidar también lo que consumo, pero no en términos que nos han dicho de no, pues levántate más temprano, vete a hacer ejercicio. Todos queremos hacer eso, pero nuestra vida todavía es compleja por las tareas que hay de todas las personas. En el tema de las mujeres, pues doblemente o triplemente, porque seguimos siendo quienes principalmente hacemos la tarea de cuidado, la tarea doméstica. Entonces, ¿cómo voy a intentar reconocerme, por ejemplo, en los discursos de la soberanía? ¿Cómo voy a intentar tener la vida saludable que me dicen que debería tener si no tengo tiempo? El tema del tiempo es algo fundamental, y tal vez también hablar de soberanía implica empezar a legislar y empezar a empujar o sea, lo que queda del neoliberalismo para recuperar los derechos laborales que todavía están en el tintero, para garantizar que el pueblo de México tenga derecho a descansar, tenga derecho a ir al bosque, tenga derecho a interactuar con los animales, porque eso es lo que nos va a llevar a una vida vivible. Todo esto que tiene que ver con el feminismo es la lucha por garantizar la vida. Las mujeres que luchamos desde el feminismo, y además por un feminismo de izquierda, popular, anticapitalista, antipatriarcal, lo que hacemos es el reconocimiento de la vida en colectivo. Es decir, que todas las personas podamos vivir mejor. Y eso también es algo verdaderamente transformador, porque implica posibilitar o sea, que esos sueños que todas las personas tenemos se hagan realidad, y que no tengamos que estar pensando de manera aspiracional de, bueno, un día me voy a esforzar más y lo voy a lograr. No es cierto, porque los mexicanos somos de las personas más productivas del mundo. Trabajamos muchísimo, y sin embargo nuestra vida, al tener a Estados Unidos como vecino que todo el tiempo está queriendo golpear, pues nuestra vida se va complicando. Y entonces, en ese sentido, hacer un reconocimiento muy importante a nuestra presidenta cuando se posiciona para decir, aquí no vas a venir a tomar decisiones sobre la vida de cientos de miles de mexicanos que todos los días están dejando todo por vivir, por alcanzar esa posibilidad de vida digna. Creo que la política social que hace nuestro partido, nuestro movimiento, es para ir cerrando las brechas de desigualdad que dejó el neoliberalismo, pero pues desafortunadamente 40 años de neoliberalismo nos va a costar pues, un ratote lograr cambiarla radicalmente. Sin embargo, todo el tiempo hay que seguir posicionando estos temas, todo el tiempo hay que seguir reflexionando en dónde estábamos las mujeres antes, porque también hace rato ya se me estaba quedando en el tintero las propuestas que vienen de Estados Unidos y que en México tuvieron un eco con los conservadores, que proponían pues que las mujeres ya no podamos votar, que nuestra voz no es importante, o estas propuestas de solo los que tienen maestría votan o doctorado. Sí, en México el 4% de la población tiene una maestría, el 1% de la población tiene un doctorado, entonces el otro porcentaje, ¿qué? O sea, eso es una barbaridad, y debemos de problematizarlo para que no normalicemos y digamos, claro, usted sí tiene la voz que debemos de seguir. Aquí las voces de todas las personas valen, son importantes, y las necesitamos para profundizar este segundo piso de la Cuarta Transformación. Necesitamos sumarnos, necesitamos discutir, necesitamos organizarnos para cuidar y ser muy vigilantes de los avances que hemos tenido. Avances que con el avance de los neoliberales en la región de América Latina, pues todo el tiempo están como latentes a una posibilidad de cambio. Bueno, nosotros en México pues, no lo vamos a permitir, nos vamos a seguir organizando, vamos a seguir defendiendo, pero es una tendencia que ha habido, ¿no? México como un país en la región posicionado, como un país progresista, como un país que defiende a su pueblo, pues nuestra presidenta necesita que la acompañemos y que pongamos al centro el tema de la soberanía todo el tiempo. Bueno, ya lo mencionaron de las dos partes, raza, clase, género, son temas que venían de cierta forma ya platicando, pero yo ahí voy a agarrar eso de pretexto para hacer esta pregunta. El 26 de agosto viene Angela Davis. Con ese motivo, ¿qué creen que haya permeado? Bueno, está ese anuncio, pero lo voy a
a traer otro evento que viene, que también será importante después profundizar, pero quisiera ver cómo lo comentamos. El STLN viene en caravana otra vez hacia la ciudad. Vemos del lado del EZ varias cuestiones, ¿no? Que pueblos indígenas, el Consejo Nacional Indígena, tenemos antecedentes de que lanzaron a Marichuy a una campaña que fue también pues cuestionada. Por ejemplo, el STLN ha sido cuestionado varias veces por aparecer en ciertos momentos coyunturales cuando parece que de repente están desaparecidos y aparecen de pronto. Ahí habrá muchas cuestiones para después ver en la historia qué tanto luego, como dicen, las extremas se unen, ¿no? La extrema derecha con la extrema izquierda, pero sin duda algo importante es que abre el debate, ¿no? O sea, de un tema de el que el STLN tiene sí trae a colación varios elementos del pasado de los pueblos indígenas. Y en ese momento, o en este caso, de las mujeres indígenas, ¿qué será importante rescatar para debatir próximamente en cuestión de mujeres indígenas y qué causa esta caravana de el STLN y cómo también podemos vincularlo pues al tema de la raza, ¿no? Con qué piensan ustedes en México? ¿Cómo ha trascendido los libros, la actividad, el activismo de Angela Davis, que sin duda su principal luchas pues son en temas de la raza y ya de ahí de rebote se va hacia otros temas? Ahí pues uniendo todos estos puntos que menciono de mujeres indígenas, STLN y la visita de Angela Davis, pues que tiene que ver con mucho con la raza, el género y la clase, ¿no? ¿Qué nos podrían decir? Pues nos estás hablando de tema de interseccionalidades, de cómo diferentes situaciones atraviesan a grupos que son, en este caso, por ejemplo, de los grupos de mujeres indígenas o afrodescendientes y que apenas tienen un reconocimiento, pues en esta etapa, ¿no? De la 4T, donde se les da como esta posibilidad de nombrarse, de visibilizarse y que le den derechos donde han estado siempre invisibilizados, limitados y que ahora se les da pues esta posibilidad de tener espacios donde tengan toma de decisión, de tener voz para estos grupos y que, bueno, Angela Davis ha sido pues una mujer que ha luchado en contra de la esclavitud, de ella misma, ¿no? Fue encarcelada, entonces mayormente ella estuvo pugnando por este tipo de legislaciones hasta dentro de la misma cárcel para que no hubiera pues más personas, hombres y mujeres afrodescendientes encarcelados y que ella decía que justamente creía que la pobreza y que su tono de piel, su raza, pues obviamente influían en que fueran estas personas que tuvieran más posibilidad de ir a ser encarcelados, ¿no? Y que desgraciadamente en el mundo siguen habiendo este tipo de represión o de violencias y que se siguen, ¿no? Tratando de cambiar estas estructuras. En Estados Unidos sabemos de cómo está la violencia, ¿no? Con el ICE, por ejemplo. Que son contra los migrantes y que son de pueblos indígenas, afrodescendientes y que son quienes más están siendo encarcelados y hasta asesinados en las mismas calles, ¿no? De la manera en la que los van y los apresan. Sin embargo, pues han habido también otros grupos que están tratando de visibilizar este tipo de situaciones de violencias para contrarrestarlo, pero pues estas mismas voces a veces son también pues violentados, ¿no? Llegan a ser también
pues los que denuncian y levantan la voz, sabemos de mujeres, ¿no? Y hombres que han estado ahí en las calles, en las manifestaciones, y también son asesinados, ¿no? Entonces, hay un jaloneo, digamos, ahí, pero de violación de derechos humanos, ¿no? Y que es en todo el mundo, en Estados Unidos mayormente, y que venga, pues, Angela Davis estos días para acá, yo creo que es algo, pues, muy relevante, porque va a hablar, pues, de todas esas situaciones históricas por las que ella ha dado la voz y peleado, y que seguimos batallando con ese tipo de situaciones que no las hemos cambiado totalmente, ¿no? Pero que justamente todavía están las diferencias o estas pugnas a veces entre las mismas mujeres de feminismo. Ahí hay contradicciones y dilemas, porque unos dicen que sí está a favor de sí, ciertos cambios, ¿no? De la justicia para las mujeres, y hay otras que dicen que no, que es más de lo mismo. Entonces nosotras mismas también traemos ahí como una diferencia de cuál es la realidad de la voz de Angela Davis y de los cambios que se hacen a favor de las mujeres y de la interseccionalidad. A ver, Jimmy, ¿qué nos puedes decir de esta visita? Pues para empezar, creo que dijiste Raza, Clase y Mujeres, que es su libro. Ella, creo que su pensamiento es fundamental en México y en el mundo porque problematiza lo que otras mujeres no habían problematizado. O sea, cómo estas intersecciones van colocando en lugares específicos a muchas mujeres. Entonces, a mí me parece que es muy importante que ella esté acá, que también da un punto de partida para que quienes somos estudiosas de temas de género, de temas de feminismo, siempre les digo en todos lados, en seminarios, cursos, diplomados, donde sea, ¿con qué frecuencia leemos a las mujeres negras en el feminismo? Muchas veces dicen, nunca, no las conocemos. Entonces, tenemos que profundizar para conocer cuáles han sido las luchas que han dado nuestras compañeras. Tal vez para empezar a mirar también un poco con finura los temas de América Latina y de Abya Yala. ¿Qué pasa con las mujeres que hacen una reivindicación de los feminismos en este territorio? O sea, estas autoras que también dicen, bueno, es que no es lo mismo ser una mujer negra, que ser una mujer afromexicana, inclusive pensando en esto, y que hablabas también del ZLN, reconocer el avance que tuvimos en la reforma a los pueblos originarios, a los pueblos afromexicanos, reconociéndolos en la historia, con la reforma del 24, me parece que es cuando se da, del reconocimiento. Y además, el año pasado, el 25, como un año de la mujer indígena. O sea, necesitamos, otra vez regresamos a lo que decíamos hace rato, necesitamos reconocernos. O sea, que ser una persona racializada no es un crimen o no es algo menor, como siempre nos lo habían dicho por el colonialismo que corre en nuestra vida. Como hemos leído mucho a las feministas blancas, que además no es que dejemos de lado su pensamiento, suma su pensamiento y nos ha enseñado a mirar con finura algunas cosas de la realidad, pero ¿qué pasa cuando vamos zigzagueando para reconocer la otra parte que de pronto ha estado un poco oculta o no reconocemos a estas mujeres? Creo que el feminismo negro nos sirve para problematizar con finura lo que está pasando. Creo que que venga el ZLN, bueno, quiero decirlo, para mí es muy emocionante, me parece que la vida nos atraviesa de manera específica y en mi caso, pues me parece importante, significativo, porque siempre ha sido un movimiento que me hace situarme en mi etapa de infancia, o sea, siendo muy niña, cuando fue por primera vez que yo vi a mis padres decir, claro, tenemos que sumarnos, ¿no? Tenemos que buscar espacios para que la gente de los Altos de Chiapas viva mejor. Y bueno, en ese momento yo no sabía de qué estábamos hablando, por qué era importante la pobreza. Mi familia, pues mis papás fueron profesionistas, siempre hubo comida en la mesa. Y esas cosas nos van también dejando que veamos con finura las situaciones que están atravesando nuestro país. Y creo que mucho de lo que hemos hablado hoy también es cómo los medios de comunicación hegemónica intentan borrar la formación política como algo necesario. Necesitamos que todo el pueblo de México esté informado de los temas, que pueda hacer un juicio específico de estas discusiones que damos. Quizás este propio espacio, la 4TV, es algo fundamental para escuchar otras voces, escuchar otra narrativa, porque la derecha sigue avanzando con sus medios de comunicación hegemónico, que sigue desinformando a la gente, que sigue dando
pues un punto de partida específico de cómo deberíamos de pensar. Con nuestra querida Angela Davis, pues cuánto le han tirado en las redes, ¿no? A decir que ella no suma al movimiento de las mujeres, cuando por supuesto que su pensamiento es fundamental, porque nos permite pensar, por ejemplo, los espacios carcelarios, que han sido espacios que no, que están invisibilizados, como si la gente que estuviera en cuestiones de privación de su libertad no fuera humana. Y además, cuando sabemos, y por eso también la importancia de la reforma al Poder Judicial, que muchas de las personas, mujeres que están encarceladas, fueron encarceladas por un aborto espontáneo. Y como el aborto es malo, pues ahí están nuestras compañeras. Se ha logrado que salgan algunas, muchas mujeres y hombres también indígenas de los pueblos originarios y afromexicanos eran juzgados sin tener información de lo que se les estaba acusando. Ahora la Suprema Corte está obligada a dar esta posibilidad de que yo entienda de qué me están acusando y pueda defenderme. Entonces, esas cosas son creo que las que problematiza Angela Davis. Y además no sé, es como emocionante porque no nada más lees un texto y dices, bueno, es maravilloso, sino puedes ponerlo en la realidad con quien lo escribió, con quien estaba pensando. Claro, eran otros momentos específicos en la historia de Estados Unidos, pero creo que eso también es relevante porque además ella se ha posicionado ante la política de Donald Trump en torno a los no migrantes, ¿no? Hay un apartado muy bello de su autobiografía, donde ella habla de, nos subimos al camioncito, mi hermana y yo, vamos hasta adelante. El tiempo en donde las personas negras no podían viajar adelante en el transporte y dice ella, porque sus papás eran pues de clase acomodada, tenía estudios, empezamos a hablar francés. En automático cambia. Ya no eran unas niñas negras de Estados Unidos que debían ir atrás, eran extranjeras. Entonces ve cómo está el discurso colonial de lo que está en otros lados es bueno y entonces sí puede tener una cabida, pero lo que está aquí no. Entonces, en ese sentido me parece que es súper relevante reconocer a todas las personas afromexicanas en este país y la reforma que se ha dado, porque además son las deudas que se han ido como robando la derecha con la segunda transformación, la revolución de nuestro país. Lo que se pugnó fue tierra para los campesinos. Y los neoliberales, con el sexenio de Salinas de Gortari, empezaron a borrar la lucha agraria. Apenas empezó a ver otra vez en el 2000, a principios del 2018, reparto agrario y reparto agrario para mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son quienes están quedándose en los espacios a trabajar la tierra, a producir y a mantener a su familia de eso. Entonces eso es algo fundamental. No sé, pienso en todas las mujeres que están en el sembrado de las cherries y demás en Michoacán, ¿no? Todas estas mujeres que están garantizándonos comida, las limoneras, las mujeres que también están en el tema del aguacate. O sea, ve qué importante es pensar en los derechos para estas personas que están ahí, y muchas de ellas mujeres. Bueno, pues ya platicamos un poquito sobre la historia, sobre también esto que viene de estas visitas de Ángela, de el EZLN. Pues ya para ir cerrando, ¿alguna conclusión, algo más que quieran aportar, alguna invitación que quieran hacer a la audiencia de la 4TV? Sí, pues a seguirnos movilizando en todos los espacios que podamos. A veces tenemos como dos discursos de decir, es que las redes no tiene caso, ahí está la derecha y está ganado y ya no tenemos pues como mucha posibilidad de hacer un cambio. Yo creo que es importante que justamente ahí las narrativas sigamos entre nosotras en unidad, ¿no? Poder ser un eco, cada uno, quitarnos esa actitud egoísta, ¿no? Decir, ¿y yo por qué lo tengo que hacer? ¿Y a mí qué me van a dar? Porque tenemos todavía muy permeado esta actitud que nos dejó el priismo de primero yo, luego yo y al último yo. ¿Y qué me vas a dar para hacer algo, para moverme? Entonces, este enquistado mentalmente en mucha población genera problemáticas para poder sumar, para ellos defender pues algo un poco, ¿no? La soberanía de nuestro país. Y esa también es una defensa en las redes sociales, en las movilizaciones. Y creo que algo importante también es no dejar a un lado las juventudes. Los jóvenes es algo toral y principal que tenemos que darles
esa importancia de formación sobre todo, porque yo sí considero que los medios de comunicación y las redes sociales que tienen el iPad, el celular, son quienes están colonizando muchísimo a los jóvenes por medio de todos los videos aspiracionistas, consumistas, ¿no? Que están a la orden del día, ¿no? Con el TikTok de entrada, ¿no? Y todas las cuestiones que nos venden o que nos rafaguean por ahí influyen en nuestra manera de ser y de pensar, y es una actitud conservadora, de derecha, que son las redes las que generan ese tipo de pensamiento, que al final es tener esta vida de lujos, digámoslo así, de querer tener el último coche, el último celular, la última cosa de moda, y que eso queremos y pensamos que es el fin de nuestra vida y que es lo máximo para hacer una actitud pues de derecha, al fin y al cabo. O sea, no estamos yendo a actitudes más humanas. Más esenciales, ¿no? De poder tener todos, ¿no? Mínimo, lo mínimo de comer, por ejemplo, ¿no? De tener un espacio, un hogar, un trato diario adecuado entre nosotros, entre nosotras, y eso se vuelve pues muy ensimismado a cada joven, y que los medios nos están arrebatando, y que es ahí importante que nosotras demos la batalla en eso, sobre todo en las juventudes, pero que sepamos cómo llegar a ellos, porque es difícil, complicado que se sumen, ¿no? A la formación, a que entiendan este tipo de temas, porque no les importan. Eso, ¿de qué me hablas? Como que eso me da flojera, no me interesa, ¿no? Pero sí les interesa estar viendo todo lo de moda, ¿no? Todo lo que es el consumismo que genera el capitalismo. Entonces, si no entendemos a qué profundidad pues mental, emocional, les llegan a los jóvenes, pues ese es un dilema donde las circunstancias legislativas, de cambios pues de gobiernos, pueden llegar a pasar. Entonces, en algún momento, como pasó en Argentina, en algunos otros lugares que anteriormente eran gobiernos progresistas, muchos jóvenes votaron por la derecha, por este tipo de acciones, mas no es lo único. O sea, también tenemos que tener claridad de que hay los fraudes y que los están operando constantemente las elecciones, Estados Unidos sobre todo, ¿no? Y que están inmersos en eso para que cambien los gobiernos, desestabilizar y poder tener una intención de volver a regresar a los espacios que tenían anteriormente por medio de la represión, pero ahora es por medio de la ideología de la colonización de las juventudes y de las personas en general. Entonces sí es importante que tengamos esta formación política en todos los espacios, virtuales, presenciales, y pues que como familias también estemos, ¿no? Ahí con nuestros hijos, con nuestras hijas, y con todos los familiares, pues estar ahí insistiéndoles, a ver, necesitamos cuestionando para que ellos sepan y no sean víctimas de esta actitud del sistema neoliberal y de derecha, que es lo que permea por todos los medios de comunicación hegemónicos que tienen a su haber, ¿no? Solos. Jimé. Pues yo les invitaría a que se sigan sumando a todos los espacios donde tengamos que hablar de soberanía. O sea, hay que hacer el esfuerzo de llevar este tema hasta la comida, ¿no? Hay que hacer la oveja roja o guinda de nuestras familias, también morada, no sé, empujar estas discusiones en todos lados para que entendamos por qué la soberanía es un tema que nos toca a todas y a todos. También si tenemos la posibilidad de sumarnos a estas pues acompañar estos procesos de la avenida de Angela Davis, de nuestros compañeros del ZLN, pues ir y empezar a hacer quizás otros espacios de discusión, un círculo de estudio, hagan su círculo de estudio, para que, digamos, tengamos un punto de partida sobre ese proceso específico. ¿Cómo lo estamos entendiendo? ¿Por qué es importante? ¿Qué tiene que ver conmigo? O sea, estoy súper convencida que la formación es el camino para la transformación de la vida de este pueblo, de México, en todos los espacios, formación formal o formación popular, que es a lo que también le hemos apostado mucho, porque parece que solo los saberes importantes están en recintos cerrados, la academia, y pues muchos saberes los tenemos en la vida cotidiana, solo hay que problematizarlos y, bueno, aplicar el sospechómetro a todo el tiempo. O sea, lo que nos brinque, buscar cuál es la raíz, cuál es el camino de donde viene y seguir organizándonos. La organización es lo único que nos va a garantizar una vida plena, una vida vivible.
Bueno, pues estamos llegando al final de esta sala aquí en la 4TV con las maestras Dalia Gutiérrez, Jimena Estrada. Platicamos sobre la importancia de la lucha de las mujeres tanto en la historia en México como en la actualidad. También pudimos comentar un poquito de la coyuntura actual, de la visita importante de Angela Davis, del tema de la raza, que ahí lo vinculamos también con la próxima visita del EZLN, algo fundamental, hablar sobre los pueblos indígenas, para hablar sobre soberanía, muy importante, y también en este momento que estábamos en esta lucha, se mencionó la batalla cognitiva, ya la compañera Dalia menciona lo importante que debemos de ver, tanto con los jóvenes, pero también esta lucha, pues se está dando en todos los niveles, en todas las edades. Televisión Azteca, Televisa están transmitiendo día y noche sus mensajes de odio. Las redes sociales hay que tener en cuenta quiénes son los dueños, los hombres más ricos del mundo, el llamado tecnofeudalismo. Y pues claro que ya hay un sesgo ahí en las redes y estamos también en una batalla, en una guerra cognitiva. Ya también lo comentamos que debemos de prepararnos con información, con formación y también ahora pues con acciones, ¿no? Ya las compañeras nos comentaron algunas, hacer su círculo de estudio, abrir el debate en los diversos temas, tanto en las redes sociales como en el hogar, en la casa, a tomarse un cafecito y a seguir hablando sobre soberanía y mujeres. Nos vemos en un próximo episodio en la sala de la 4TV. Hasta luego.